El ministerio de la Iglesia Cristiana Reino de la Gracia tiene el agrado de presentar el mensaje de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, en la voz del pastor Raúl Suárez. Es nuestro deseo que esta palabra sea de edificación para su vida en Cristo. Capítulo 15 de Génesis, vamos a dar lectura desde el verso 13 al 16 inclusive, y hoy vamos a hablar de una generación para Dios. ¿Lo tenemos? Damos lectura hasta su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En este pasaje que tomamos, notamos que a Abraham se le habla de cosas que obviamente estaban muy lejos, sí, pero era Dios quien le hablaba. Y aunque en su momento fuera difícil e imposible a sus ojos, Dios le estaba hablando de cosas tremendas cuando se le apareció y le habló. Y le dijo: tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Le estaba hablando de una esclavitud que después nosotros vemos que se cumple en los tiempos ya de Jacob, cuando con toda la tribu, todo Israel, van a Egipto allí, por causa de José, a quien Dios había bendecido, y estaban allí en esa tierra para salir adelante de todo el hambre que había en toda la tierra. Pasando los años, como conocemos, el faraón que surgió después de aquel que conocía a José, no conocía a José, no sabía nada de lo que había pasado y comenzó a oprimir al pueblo. Y lo comenzó a oprimir a causa de lo que vieron. Eran muchos más los hebreos, las mujeres eran más fuertes, daban a luz antes de que ellos pudieran hacer algo, porque querían de alguna manera apocarlos, y no pudieron hacerlo porque Dios estaba con ellos. Y la promesa le fue dada a Abraham antes que ni siquiera Isaac existiese, sino que estaba en los pensamientos de Dios llevar a cabo todo aquello que ya le había anticipado. Ahora, ¿por qué Dios lo hizo así? Para que sea notorio que es Dios. Es Dios con Abraham. La fe de Abraham a Dios, creyéndole, le fue contado por justicia. A su tiempo nace Isaac. Y a su tiempo se cumple todo esto que nosotros hemos leído, que hoy no vamos a entrar en detalles para no extendernos demasiado. Pero sí es verdad, hermanos, que todo lo que Dios le había anticipado se cumplió. ¿Fueron esclavos? Sí, fueron esclavos. ¿Salieron de allí con mano poderosa y con mucha riqueza? Salieron de allí por mano poderosa de Dios y con muchas riquezas, porque le dio, en este caso Faraón, a los hebreos todo lo que era de ellos. Y salieron con tanta riqueza, supe decir en una ocasión, que hasta un becerro de oro hicieron, olvidándose de aquel que les rescató. Ahora, ¿por qué lo hizo Dios así? Porque así hace Dios todas las cosas. El hombre debe decidirlo. El hombre debe estar seguro de que el que lo llama es Dios. Abraham estaba seguro de que el que lo llamó fue Dios. Y Dios conocía a Abraham. Y sabía Dios que con Abraham podía tener este trato. Lo demostró. Fue probada su fe, dice Santiago, ¿verdad? Fue probada su fe. Dios le pidió a su hijo y él lo fue por entregar. Y el apóstol Pablo dice que prácticamente lo tomó en sentido figurado de la misma muerte, porque no iba a tener reparo en entregarle su hijo a Dios, porque confiaba
que aquel que lo había hecho nacer milagrosamente, lo podía resucitar milagrosamente. Y como quiero hablar de lo que es la generación, una generación para Dios, tomo estos pasajes que enfoca justamente la generación cuando ni siquiera existe, cuando ni siquiera hay inicio. Había una sola persona por quien sería luego todas las generaciones de Israel. Entonces le dice acá a Abraham, después, cuando llegue el tiempo, la cuarta generación volverá acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces tenían muchas cosas por qué estar allí. Primero, cumplimiento de la palabra de Dios. Después, Dios no juzga las cosas apresuradamente. Dios, que conoce todas las cosas, deja que todo marche. Por eso cuando nosotros anunciamos desde acá y decimos, ya no se va a levantar un profeta o alguien anunciando por qué haces tal cosa o por qué haces tal cosa. El hombre, la mujer cristiana debe saber corregirse, debe saber oír el consejo de Dios. Y cuando oye el consejo de Dios no debe endurecer su corazón, sino que someterse voluntariamente. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que entender, que de hecho la Escritura muestra bien claro que a Dios no se le puede ocultar nada. Por eso que Juan llegó a decir, si alguno tuviere pecado, abogados tenemos para con el Padre, confiéselo. Bueno, entonces todas estas cosas para que veamos nosotros el poder de Dios, la autoridad de Dios, quién es verdaderamente Dios. Y Dios ha encomendado a este hombre, a Abraham, para que él fuese quien conociese a Dios y traspasase de generación en generación el conocimiento acerca de Dios. Fíjese la responsabilidad. Lo mismo debiera suceder con la iglesia. Lo mismo debe suceder con la iglesia. Si hasta aquí no ha sucedido, si hasta aquí por un motivo u otro la iglesia se ha descuidado, a partir de ahora, con la luz que Dios trae a nuestro entendimiento, nosotros vamos a hacer lo que conviene. Nos conviene en primer lugar porque Dios lo dice. En segundo lugar, y muy importante también, porque se trata de nuestra vida. Y en tercer lugar, y no menos importante, se trata de la generación que estamos formando, son nuestros hijos. Son nuestros seres queridos, que no queremos que terminen en un lugar donde estamos desesperadamente buscando a la gente que entre al conocimiento de Cristo para que huya de la ira venidera. Y a veces no tenemos cuidado, un verdadero cuidado con aquellos que nos rodean, que decimos amarle, que no nos damos cuenta que el amor se muestra más que con una caricia, se muestra con una enseñanza recta que lo llevará a la salvación y a la vida eterna. Son cosas que tenemos que pensar, que tenemos que meditar, que tenemos que hacernos cargo. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Quiero compartir con ustedes unos pasajes, vamos a ver bastante la Biblia. El capítulo 12 de Éxodo. Después vamos a volver a Abraham otra vez. Verso 14, allí cuando se celebran las Pascuas. Lo que le dice el Señor, fíjese para que vea usted la severidad de Dios y cómo Dios quiere algo para Él y Él dice en qué tiempo o hasta qué tiempo lo quiere. Verso 14 dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Escuchó? Lo leyó allí, dice, durante vuestras generaciones, hasta que se terminen, durante vuestras generaciones debían conservar este rito, este culto, debían conservar la Pascua, debían celebrarlo. Y aunque sabemos que es sombra de lo que habría de venir, que fue Cristo quien hizo para nosotros de la Pascua lo que es la Santa Cena, hermanos amados, a ellos como pueblo de Dios, que eran, debían conservar esto y debían guardarlo hasta el tiempo determinado por Dios. Crónicas, capítulo 16, verso 15. Primera de Crónicas. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. ¿Lo tiene? Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 15. Él hace memoria de su pacto perpetuamente
y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Entonces lo que Dios tenía pensado o planeado, en este caso con Abraham y toda su descendencia, era algo realmente, hermanos amados, que tenía que ser traspasado. No es para nosotros entonces un nombre, decir padre de la fe, Abraham el padre de la fe, sino que es alguien que tuvo una tarea y que fue escrito como ejemplo para las generaciones que siguiesen, y que fue escrito como ejemplo para las generaciones que nacerían mediante la promesa, para aquellos que reciben la promesa como nosotros ahora, que somos descendientes de Abraham por la fe, para guardar todas las cosas que Dios enseñó, para que cada hombre y cada mujer sepa guardar el lugar que Dios quiere que se guarde. Gloria a Dios. Capítulo 26 del Génesis. El verso 3 dice, y aquí ya le habla directamente a Isaac, 26, verso 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Lo escuchó? Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Seguía a Dios insistiendo, seguía a Dios, hermano, firme en lo que le había prometido a Abraham y lo iba a llevar a cabo. Bendito sea su nombre. Capítulo 17 del mismo Génesis y el verso 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Mire, fíjese el cuidado de Dios. A veces nosotros decimos, bueno, pero está bien, era Israel, era la descendencia de Abraham, tenían que guardar. No tenían el Espíritu Santo de Dios, como lamentablemente decimos nosotros a veces. No tenían el Espíritu Santo de Dios y nosotros sí, como si fuera que estas cosas no nos harían falta. Sin embargo, estas cosas nos hacen falta, por eso están escritas. Y a veces el descuido de la confianza de que todo el poder de Dios está en uno, es de que toda la autoridad de Dios está en el creyente, que todo el poder de Dios está en el Espíritu de Dios. El creyente no necesita nada y esto no es así. Vuelvo a aclarar lo que dije al principio, no va a suceder algo milagroso así para que las personas queden en un lugar rindiéndole culto a Dios, tiene que ser voluntario. Por eso es que las diferentes generaciones de la iglesia, desde los tiempos que nació hasta ahora, sufrió un cambio tremendo. Sufrió, hermanos míos, un desgaste. Sufrió, hermanos, un enfriamiento. Sufrió también el descuido de doctrinas y de enseñanza. Sufrió la separación de los hijos. Sufrió un montón de cosas que Dios hubiese querido evitarlo. Por eso que ahora que Dios nos enseña, nos muestra por medio de la palabra cómo es que sucedió. Nosotros cuántas veces dijimos, cuando vemos una persona de nacionalidad judía, nos asombramos de cómo están vestidos, cómo es que no tienen problema con la moda, como pasa con la iglesia, cómo es que las jovencitas están tan cubiertas hasta sus puños y sus cuellos bien abrochados. ¿Cómo es que hacen eso? Porque no se descuidaron de la enseñanza de su Dios. Guardaron la palabra de Dios. Tuvieron cuidado. ¿Quiénes tuvieron cuidado? Los niños. No fueron los niños, fueron los padres. No son los niños, no son los jóvenes los que tienen que tener cuidado, son los padres los que deben guiar y deben conducir. Son los padres los que deben enseñar, son los padres los que deben estar preocupados, los que debemos estar preocupados para que la enseñanza dé el resultado que esperamos. Es Dios quien se ocupó de esto y es Dios quien lo reclama ahora, porque va a ser de la iglesia, esa iglesia gloriosa de la cual tantas veces hablamos sin ver prácticamente fruto de la misma. Al que vive sea la gloria. Entonces, ¿qué iba a hacer Abraham? ¿Qué tenía que hacer Abraham? Justamente eso, traspasar, dar a conocer el pacto. Guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Así que no fue una palabra nomás, tenían que ocuparse. Los que recuerdan las películas, por ejemplo, ahí se ve bien claro la película de José, como cuando
Benjamín queda solo y en un momento de la escena de la película allí le está enseñando la descendencia, la genealogía. ¿Por qué razón lo hacía? Porque era el mandato de Dios. No podían olvidarse de cómo nació Israel. No podían olvidarse qué fue lo que hizo Dios. Un milagro en un hombre de 100 años, una mujer de 90 años y estéril, pudieran tener un hijo. Y de ese hijo multiplicarlo en la forma que lo multiplicó. Entonces Dios no quería que se olviden de eso. No se olviden de su Dios. Cuando todas las cosas le van bien, el hombre tiene por tendencia a olvidarse de Dios. ¿A qué si los hermanos apartados, que están alejados de la congregación, estuviesen pasando dificultades, situaciones ya sea económicas, de salud, vuelven corriendo a veces a la iglesia? ¿Por qué? Porque allí en la dolencia se acuerdan de su Dios. Por eso el escritor allí en Eclesiastés dice que es mejor el día de la angustia. Allí el hombre está frágil para oír, para escuchar, para recibir, para creer. Es mejor el lugar de luto que el del banquete, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, lamentablemente pasan esas cosas. Pero ¿por qué llegar a ese lugar? ¿Por qué llegar a esa condición? Los cristianos tenemos que hacer algo antes. Ya hay cosas que se nos escaparon de las manos, pero hay cosas que podemos recuperar y hay cosas que podemos formar y preparar para los que vienen tras de nosotros. Esa generación de la que Dios espera algo diferente, la vamos a formar nosotros. Primero en nosotros mismos y también en aquellos que nos siguen. Son nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Cuánto lo quieren? Entonces Abraham tenía que traspasar, darle a conocer el pacto que Dios había hecho. Capítulo 18 del mismo Génesis, verso 17 al 19 inclusive. Aquí lo dice bien claro también. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. ¿Lo escuchó? ¿Lo leyó allí en su Biblia? Porque yo sé, y esto dice Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así que todo lo que Dios le prometió no dependía solo de Dios, que es a veces lo que los cristianos piensan. Todo depende de Dios. Dice, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Pero si yo estoy lo más tranquilo, viviendo una vida desordenada, desagradable, viviendo como a mí me parece, no ajustándome nunca a las doctrinas y a las enseñanzas, ¿cómo es que Dios va a perfeccionar su obra? ¿Cómo es que Cristo va a perfeccionar? ¿Cómo es que vamos a perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo? Es una esperanza de alguna manera basada en la Escritura, pero sin un convencimiento verdadero, genuino en nuestros corazones. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Y este año tiene que ser un año de notorio, o sea, con resultados, más allá de que hagamos muchos trabajos o muchas enseñanzas, con resultados. Nosotros tenemos que verlo en nosotros mismos, en nuestros hijos, en nuestras hijas, en la familia de la iglesia. Vamos a verlo. Vamos a confiar que así será. Quiero explicar, mejor dicho, los significados de la palabra generación. Son varios, yo voy a dar algunos, así que estemos atentos. Generación significa primariamente engendramiento, nacimiento. Después, aquello que ha sido engendrado, una familia o miembros sucesivos de una genealogía. Sucesión de descendientes. Esta palabra vino a significar una edad. Esto es un periodo de 30 a 40 años por generación. Vino a significar, no es que significa eso, vino a significar. ¿Por qué aclaro esto? Porque la palabra generación aparece en muchas ocasiones en la Biblia. De hecho, anoche nuestro hermano evangelista que predicaba tomó una de ellas.
No significan 40 años siempre, no significan 30 años siempre. Significa un periodo de tiempo, que puede ser mucho o puede ser poco. Según de lo que esté hablando y según el contexto, como siempre enseñamos, se refiere a algo. En este caso de Abraham, se refiere a la descendencia de Abraham. O sea, los que duran las personas. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Lo que duran las personas, lo que pueden vivir los hombres, lo que podían vivir los hombres en aquellos tiempos. Hoy los hombres viven menos tiempo. Todos los hijos de una determinada pareja se consideran miembros de una misma generación. Entonces, mis hijos, mis 10 hijos, son una generación, porque son hijos de una misma familia, de una misma pareja. ¿Se entiende? Entonces, esto es para que nosotros vayamos entendiendo qué cosa, que podemos hallar la palabra generación y a veces no concuerda con lo que estamos hablando, o alguno que busque y diga, no concuerda con lo que dijo el pastor, porque tiene otro significado a causa del contexto. Pero tenemos que saber que la palabra que estamos usando en cada versículo es realmente lo que significa para crecimiento de la iglesia. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Entonces, no siempre significa periodo de tiempo, sino también condición del ser humano. Vamos a verlo. ¿Condición del ser humano? ¿Cómo puede ser esto? Vamos a ver, en San Mateo. Capítulo 24. Este es un ejemplo, después vemos otro. Y en el verso 34 se lee así: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y vemos la cantidad de cosas que han acontecido, y si hablamos de generación por 40 años, o si hablamos de generación por descendencia, decimos, esta generación desapareció hace un montón de tiempo. Esa generación de aquellos tiempos, los hombres de 30 años, contemporáneos de Jesús, desaparecieron ¿cuánto hace? Entonces, no está hablando de la genealogía, no está hablando de la edad de los hombres, está hablando de la condición del hombre. No de las personas en sí, sino de la condición del ser humano, la condición de las personas, lo dice el apóstol Pablo y tantos en la Biblia, que ahora algunos vamos a ver también. Esto es para que comprendamos nosotros, hermanos, el ejemplo. Vamos a Filipenses capítulo 2 y verso 15. Vamos directamente al verso 15 para no extendernos, 2.15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Lo vio? Dice, en medio de una generación maligna y perversa. La pregunta es, ¿cuánto hace que vivió Pablo? ¿Cuál es la generación maligna y perversa? Es la que existió en aquellos tiempos, la que existió después, la que existió hasta años atrás y la que existe hasta el día de hoy. La gente que no cree en Jesucristo, la gente que vive su vida como le parece. Amén. Por eso que el cristiano no debe vivir una vida semejante a la del mundo. Si fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no es posible que, estando en la iglesia, rescatados, limpiados por la sangre de Cristo, volvamos a aquellas concupiscencias de las cuales el Señor nos libertó por su gracia y su misericordia. Gloria a su nombre. Una generación puede significar una clase de personas. Aquí lo aclara, ¿ve? Una generación puede significar una clase de personas. Es decir, aquellos que se caracterizan por ciertas cualidades o condiciones. Acá caracterizamos las cualidades y las condiciones, gente maligna y perversa, como también lo hace el Señor Jesús allí en los Evangelios. El Salmo 14 y el verso 5, parte de ello, dice, porque Dios está con la generación de los justos. Porque Dios está con la generación de los justos. O sea que todo lo que nosotros hagamos conforme a la justicia, a las cosas rectas que Dios estableció, hermanos míos, hace que Dios verdaderamente esté de nuestro lado. Y no va a estar de nuestro lado para ayudarnos en cosas de este mundo, para que no nos falten algunas cosas. No, va a estar para ayudarnos en hacer la voluntad de Dios. Porque si no nos damos cuenta, hermano, la batalla que tenemos contra esta carne es tremenda y realmente necesitamos la ayuda de Dios. Por eso es que mirábamos días atrás cuando Jesús en Getsemaní clama porque justamente se sentía débil, había sucedido algo en su vida, estaba pasando un sufrimiento terrible, estaba en un cuerpo de carne semejante al nuestro y en esa condición él pudo clamar a Dios, ser oído y ser fortalecido por un ángel.
Por eso nos enseñó a nosotros, por eso Él lo hizo, para que los cristianos tengan a quien recurrir en los días difíciles, en los días malos. Acá vemos, Dios está con la generación de los justos. El Salmo 112 y verso 2 dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, alabado sea el Señor. La generación de los rectos será bendita, amén. La generación de los rectos será bendita, gloria a su nombre. Job, capítulo 42, verso 16, habla allí. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Allí ya habla de las personas. Así que a Job, después de todo lo que le pasó, después de todo lo que le sucedió por ser justo, porque Dios prueba al justo, allí le fue devuelto al doble. Y dice que pudo ver a los hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Esto para que entendamos bien qué significa la palabra generación en varias ocasiones. En el capítulo 7 de Génesis, anótelo, verso 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Allí habla de toda la gente, en esta generación, desde el niño hasta el grande. Nosotros sabemos, leyendo la Escritura, nos damos cuenta de las cosas que han sucedido, que sucedieron allí, y cómo Dios terminó con la gente de aquellos tiempos, con todos, absolutamente con todo ser viviente, menos los que estaba dentro del arca para la gloria de Dios. ¿Sí? Pero vemos, una generación, allí concuerda con lo que dice el apóstol el apóstol Pablo cuando dice una generación maligna y perversa. Acá dice, el único justo en toda tu generación fuiste tú. Mire cuando diga de la iglesia esto. En esa generación los justos son los que están ahí adentro, sufriendo el calor, sufriendo el frío, allá adentro alabando su nombre. En medio de una generación maligna y perversa, nosotros iluminamos como luminares en el cielo. Nos hacemos notar. La hora está avanzada y la luz ya alumbra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La luz ya alumbra. ¿Va a prevalecer contra las tinieblas? Va a prevalecer porque así está escrito. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias Jesucristo. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. San Lucas capítulo 11, verso 29. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir, y habla de Jesús, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Allí está. Ahora, qué importante, hermanos amados, es guardar lo que Dios enseña. ¿Por qué razón las multitudes de la cual Jesús dice, apiñándose las multitudes, comenzó a decir esta generación es mala, demanda señal? ¿Por qué esa generación se hizo mala? Porque se descuidó. ¿Está oyendo? Se descuidó de Dios, se descuidó de la palabra. Se descuidó de las demandas que la misma palabra le exigía. Su condición pasó a ser triste y deplorable. Ya no podían creer sencillamente en Dios. Y aunque Abraham traspasó su fe a ellos, traspasó sus promesas, llegó hasta ellos y la Escritura dice, Jesús mismo lo dijo, que la salvación viene de los judíos. O sea que guardaron su credo de que el Salvador vendría. Dudaron cuando lo tuvieron, no lo reconocieron, porque tampoco interpretaban toda la Escritura correctamente. Sin embargo, por causa de ellos vino. Pero hermanos amados, ¿por qué llegaron a esa condición tan triste, tan tremenda? Por descuido, sí tenían todo. La carta a los Hebreos dice que ellos recibieron la misma palabra que nosotros, pero a ellos no les sirvió por no ir acompañada con fe. O sea, por no haberle creído literalmente lo que Dios decía. Dios decía, entren, y ellos tenían que entrar. Había gigantes, sí, pero si Dios le dijo que entre, ¿no lo pasó acaso el Mar Rojo en seco? Entonces lo único que tenían que hacer era obedecer, lo demás lo iba a hacer Dios. El hombre a veces quiere ver y el hombre a veces no quiere ver. El hombre quiere ver cuando Dios le dice, no es necesario que vea, marcha. Allí el hombre quiere ver. Cuando Dios le dice, no tienes que ver nada, están buscando el error a los hermanos tan solamente para justificar sus malas obras, para justificar su mala conducta. Alguno va y hace algo que es feo y lo hace, ¿por qué? ¿Y qué tiene? Si aquel lo hace y es el hijo de aquel y es el hijo del otro. Eso no ayuda en nada. Eso muestra, hermanos, lamentablemente la condición deplorable de los cristianos. Pero no puede pasar así con la iglesia, no va a pasar así. Por lo menos con nosotros y con tanta otra gente que yo escucho que hablan la verdad de Dios
y que los pastores que enseñan esperan un resultado de esa enseñanza. Así también nosotros esperamos un resultado de la enseñanza. Esperamos que Dios, por medio de su palabra, viene a nosotros con poder para hacer algo, y esperamos que los cristianos podamos reflexionar y darnos cuenta que en realidad Dios nos está amando tanto, tanto, que no hace más que aconsejarnos y tener cuidado sobre nosotros. Una generación sin fruto. Todo aquel que no está en Cristo es una generación sin fruto. Lo único que hace es fruto de maldad, injusticia. El capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, lea yo allí conmigo, verso 40. El apóstol Pedro en su discurso dice estas palabras. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. ¿Quiénes eran las perversas generaciones en aquel tiempo? Estaba rodeado de judíos. La iglesia comenzó allí. De hecho, la primera iglesia era judía, netamente. Los que no creyeron. Los que tenían la palabra y no pudieron ver la verdad de Dios. Así que no nos es suficiente, oiga, no nos es suficiente conocer la Escritura. No nos debe ser suficiente oír enseñanzas. No puede ser suficiente tener conocimiento y ser enseñado. Requiere de mucho más. Requiere de nuestro esfuerzo en la gracia para hacer todo aquello que la palabra de Dios demanda de sus hijos. Así que no vamos a conformarnos. No vamos a trabajar. Vamos a hacer algo. De hecho, Dios ya comenzó por medio de su palabra en esta noche, para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para que no culpemos a quien no tiene la culpa y para que nos hagamos cargo todos nosotros de lo que Dios realmente demanda. De su hijo, Dios no me va a demandar a mí. De mi hijo, Dios no le va a demandar a usted. No porque yo sea el pastor voy a dar cuenta a Dios por sus hijos, sino que voy a dar cuenta a Dios por los santos, por el pueblo, por la iglesia. Pero cada padre de familia, cada jefe de hogar dará cuenta a Dios por sus hijos, por su familia. Qué bueno, ¿verdad? Porque a veces pensamos que teníamos todo solucionado y Dios nos muestra que no. No hay forma de solucionar nada si Dios no interviene, sepámoslo. Sepamos esto, no hay forma de solucionar nada si Dios no interviene, pero si Dios interviene está todo solucionado. ¿Se puede escapar de esta generación? ¿De esta generación así? Sí, se puede, a través de Jesucristo, a través de creer en Él. Vamos a leer un salmo. Vamos a leer el Salmo 78, versos 5 al 8 inclusive. Dice así: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Lo leyó, ¿verdad? Que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Fíjese, ¿qué tenía que hacer aquí? ¿Cómo lo muestra el Señor en este salmo? Que le fue dado una ley a Israel, tenía que notificar a sus hijos, tenía que pasar a las generaciones, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Ahora, ¿por qué no pasa esto con nuestros hijos o con los hijos de la iglesia, de los hermanos de la iglesia? Y acá en esto voy a generalizar, no solo hablo de esta congregación, hablo generalizando. Las iglesias en Argentina, sobre todas las cosas, no conozco otros lugares, aunque he oído testimonio. ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Cuál fue el descuido? ¿Acaso fue el descuido de Dios? No fue el descuido de Dios, fue nuestro descuido, fue el descuido de los padres. ¿Por qué los jóvenes terminan apartándose o siempre tienen la idea de apartarse de la iglesia?
porque no se les enseñó la palabra de Dios, las obras de Dios, para que tuviesen confianza ellos mismos personalmente en Dios. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de edificar, la oportunidad de ayudar, la oportunidad de hacerle leer la Escritura, de hacerle conocer a Dios, de hacerle conocer que realmente Dios para mí es algo supremo, algo tremendo, algo que jamás me imaginé que podría pasar. Pero si yo no se lo transmito, si yo no se lo cuento, si yo no se lo digo, entonces jamás, hermanos míos, nuestros hijos van a querer aspirar a tener esa confianza porque no lo ven en sus padres. Ahora, cuando nosotros estamos en nuestros hogares, tendríamos que ser personas como esto que dice aquí, el testimonio que está en este salmo. Hemos recibido de Dios para transmitir, hemos recibido de Dios para traspasar a nuestros hijos. A veces queremos vivir el evangelio nosotros nada más. Parece que solamente la bendición de Dios es para mí, para nosotros, para los adultos. Cuando la bendición de Dios tiene que ser notorio, cuando la he recibido yo y pasa hacia nuestros hijos, allí la bendición es genuina. Cuando hay una preocupación no solo por mi tiempo, el tiempo que yo vivo. Hay hermanos que lamentablemente tienen una condición egoísta, piensan solo en ellos. Si no hay bendición de Dios, si no hay oportunidad de Dios. Algunos hasta huyeron de las congregaciones porque no obtenían lo que querían. No les importó los hijos, no les importó la condición de los hijos que en ese tiempo quizás todavía estaban bien fuertes en la iglesia. Pero ahora algunos se apartaron. ¿Cómo están? ¿Qué condiciones están los hijos? Pero ¿quién piensa en los hijos? Nadie. ¿Sabe por qué? Porque no nos dimos cuenta que la enseñanza que Dios envió para nosotros tenía que ser traspasada a nuestros hijos. Queremos hijos educados, queremos hijos cristianos, pero no hacemos nada por ello. Y esto no puede quedar así, obviamente. No nos ayuda de nada tener solamente el conocimiento y decir, bueno, ¿qué va a hacer? Ya está, ya pasó. No, ni ya está, ni ya pasó. Lo que no se hizo se puede hacer ahora. Y si mis hijos ya están grandes y ya no me van a obedecer, bueno, lo voy a aprender igual porque hay gente que vendrá a la iglesia con sus pequeños y tendré la oportunidad de enseñarle qué cosas tienen verdadero valor. Entonces, pues, tiene que haber una preocupación, tiene que haber un buen deseo. La generación de la cual hablamos, ¿qué pensamos? ¿Quién la va a formar? Es fácil decir Dios va a formar una generación. Pero Dios no formó la generación como se formó la generación de Abraham sin la participación de Abraham. ¿Está oyendo? Quiere decir que esta generación que se va a formar, la va a formar Dios, pero con nuestra participación. Recibiéndolo nosotros primero, gozándonos por lo que tenemos, alegres y gozosos con las cosas que Dios nos da. Para que nuestros hijos digan al menos que realmente papá y mamá están tan contentos por las cosas que pasan en la iglesia. Y no aquello otro que no nos vamos a juntar con aquel hermano porque hace esto, aquel hermano porque hace el otro. Parece que el hecho de que yo encuentre falla en un hermano o el otro hermano en mí, eso nos va a justificar a ambos. No hay justificación para esto. Ya fuimos justificados una vez cuando Cristo resucitó entre los muertos para justificación de vida. Lo demás debe ser corregido. Dios viene, enseña su palabra y nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos habla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Porque no vamos a llegar a ningún lado de esta forma. Es triste, pero los que tienen que enseñar no enseñan. Los que tienen que enseñar no enseñan. O enseñan de palabra y de hechos, ni hablar. Bueno, esas personas no pueden formar una generación. De hecho, está poniéndole trampa a sus propios hijos. Escuche bien, trampa a sus propios hijos. Porque no le muestra el camino correcto. ¿Por qué? Por el solo hecho de no terminar con su orgullo, con su ego, que si tengo razón, que a mí me parece y todas esas cosas que no ayudan. Esas cosas no se pueden presentar delante de Dios. Acá hay muchas más cosas para presentar delante de Dios, de las cuales Dios nos va a reclamar. Y lo que te enseñé, y lo que te expliqué, y lo que te hice entender. ¿Y cuántas veces dijimos, Dios nos hizo entender? Y la pregunta es, ¿para qué nos hizo entender Dios? ¿Para qué? ¿Para que después de mí se pierda todo? ¿O resulta que en mí tiene que notarse y después de mí también tiene que notarse y después de los hijos de mis hijos tiene que también notarse? Pero una vez que nuestros hijos ya son adultos y ya forman su propia familia, también son responsables de sus hijos. ¿Qué es lo que le da? Es lo que obtendrá.
lo que le hace disfrutar, por así llamarlo, entre comillas, es lo que va a obtener después. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces se puede escapar de esta generación. De hecho, Dios nos llamó para eso, ¿verdad? Y tenemos el Espíritu Santo y todo lo demás. Generación, otro significado: conjunto de personas que por haber nacido en fechas próximas y haber recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, se comportan de igual manera unos con otros. Entonces, ¿cómo notamos esto? Esto que está aquí, la congregación, ¿es una generación? Un grupo de personas que están siendo instruidos, enseñados, educados. El influjo que reciben es el poder del Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios poderosa, para que todos hablemos una misma cosa, tengamos una misma mente, un mismo parecer. Entonces verán una generación, alguien que está siendo enseñado y hablan lo mismo y piensan lo mismo y deciden las mismas cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos enseña es bueno para nosotros y para las generaciones que siguen. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces hay trabajo para hacer. Hay trabajo para hacer. Tito. Vamos a Tito. Vamos a tomarnos el tiempo, ¿sí? Tito, capítulo 2. Marquemos este pasaje, porque como vimos en el Salmo 78, esto deberíamos haber hecho nosotros. A ver cuántos dicen amén a esto. Hacer lo que muestra allí el Salmo, tener cuidado, pasar de generación en generación a nuestros hijos, enseñarles, ¿sí? Para que no andemos corriendo detrás de ellos. Hijo, eso es malo, no vayas para allá, no vayas para allá. Es algo que tiene que aprenderlo desde niño, como aprende a leer y aprende otras tantas cosas que se les enseñan, ¿verdad? Capítulo 2, vamos a dar lecturas del verso 1 en adelante. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Fíjese, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto es una ocupación cristiana. Aunque está dirigido a un responsable de la iglesia, el responsable, como ya varias veces aclaramos, transmite lo que Dios le da y cada uno es responsable en su hogar, cada uno es responsable en su congregación, cada uno es responsable en su hogar, en su barrio, en su trabajo, cada uno es responsable. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestras palabras o qué tenemos que hablar? Las palabras que estén de acuerdo a la sana doctrina. Lo que es bueno, lo que es recto según Dios. Entonces tenemos que hablar esas cosas, no porque estamos en la fábrica o estamos en un lugar donde no estamos rodeados de hermanos, nuestro vocabulario tiene que cambiar. Al contrario, tenemos que hacer notar que somos todos cristianos. Donde quiera que estemos, en el lugar que nos movamos, seamos hijos de Dios. Porque si esto hacemos nosotros fuera de la congregación, no podemos pretender que nuestros hijos se comporten bien fuera de la congregación. Gloria a Dios. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador.
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Gloria a Dios. Fíjese, esto no podemos olvidarnos. No puede pasar, hoy lo leemos y mañana cerramos la Biblia y hasta la semana que viene. No puede pasar, esto tiene que ser nuestro diario. Hoy lo voy a leer, mañana lo voy a leer, pasado lo tengo que leer, porque yo tengo que identificarme con esto. El que es padre, la que es madre, tiene que identificarse con esto. Pero si la que es madre reniega del esposo que tiene, porque no está conforme, porque quisiera que sea de otra forma, ¿cómo entonces va a enseñar a sus hijas a amar a sus padres? O a amar al esposo, o a amar a los hijos, porque todo se pervierte. Sin embargo, acá hay un orden que seguir. Hay una lista en la cual debemos hacerla nuestra. Y hay cosas que no podemos nosotros pasarlas de largo. Tiene que formarse en nosotros. No hay otra forma de que el cristiano sea lo que Dios quiere. Una generación. Una generación que agrade a Dios en todo. Fíjese las cosas que dice acá. Mire cuántas cosas hay que tener cuidado. Las mamás, sí, que no tienen reparo en hablar de los hermanos o de las hermanas que no le agradan, delante de quien sea. ¿Cómo harán para que su hijo ame a la congregación de los santos? ¿Qué santos? Si mamá dice esto, si dice aquello, si dice lo otro. Entonces no es la forma. Hay que terminar con eso porque, como siempre aclaro, no nos justifica para nada, entonces no puede ayudarnos. De hecho, la Biblia en ningún momento dice que podamos hacer tal cosa. Al contrario, sufre el agravio. Sigue adelante. Ya está, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Se puede solucionar? No, no se puede solucionar, entonces sigue adelante. ¿Se puede solucionar? Sí, hablando con el hermano. Bueno, hacelo, ya está, terminó. Sigamos adelante, porque tenemos mucho trabajo por delante. No podemos tropezar con algo tan pequeño y quedarnos allí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El apóstol Pablo muestra que a Dios hay que darle la gloria por las generaciones. Capítulo 3, verso 21 de Efesios dice: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. La Biblia de las Américas y otras traducen por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Ahora, ¿cómo daremos la gloria a Dios por todas las generaciones? Teniendo cuidado, trabajando con nuestros hermanos, trabajando con nuestros hijos, trabajando en primer lugar con nuestra vida, corrigiéndome, ajustándome a la enseñanza, ajustándome a lo que Dios dice. Cuando a veces quiero estallar, debo aprender a callar, porque tengo la necesidad, en primer lugar, de ser un cristiano como a Dios le agrada, y en segundo lugar, y también muy importante, que mis hijos vean lo que estoy enseñando, que mis hijos vean lo que estoy viviendo, para que no se cansen de oír la palabra. No es una religión, el Evangelio no es una religión, el Evangelio es una vida. Y si el Evangelio es una religión, y si no es una religión y es una vida, ¿por qué estás viviendo como vives? Si es una vida, ¿cuál es? ¿Se parece a la vida que teníamos? En nada. En nada. Entonces, mire cuánto trabajo nos espera este año. Yo, Dios lo sabe, estoy dispuesto a ocupar nuestros tiempos, ¿sí? Para seguir creciendo y seguir adornando la doctrina, como hemos leído recién, adornando la doctrina. Entonces, debemos pasar, oiga esto, debemos transmitir a nuestras generaciones que siguen. Para ello, vuelvo a aclarar, tenemos que tomarlo nosotros. Cuando esto realmente sea bueno para mí, escuche, cuando esto realmente sea bueno para mí, será bueno para mis hijos. Recién allí, si no son palabras,
Cuando sea realmente bueno para mí y yo diga, no puede pasar de mí sin que yo lo haga. Entonces realmente allí mis hijos y mi descendencia, la generación que sigue, será bueno para ellos también. Pero hay un trabajo que hacer. Vamos a ver, ¿en qué cosas nos descuidamos también? Efesios capítulo 6. Vamos al verso 4 directamente. Por eso le digo que vamos a volver a enseñar a los padres, mejor dicho. A los padres para saber con respecto a los hijos, al matrimonio y todo lo demás, el Señor nos ayude para que podamos llevarlo a cabo. Capítulo 6, verso 4 de Efesios dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. ¿Escuchó? Así que no hay que provocarle a ira. A veces se lo provoca ira porque no se hizo lo primero. No se hizo este trabajo, disciplina y amonestación del Señor. Entonces hay que provocarlo a ira. Entonces hay que obrar ásperamente con ellos. Pero si nosotros hubiésemos aprendido y lo hubiésemos enseñado, si para nosotros hubiese tenido valor que criáramos nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, ¿sabe cuánto trabajo nos hubiésemos ahorrado? ¿Sabe cuántos dolores de cabeza no hubiésemos tenido? ¿Sabe cuántos problemas nosotros, hermanos, estaríamos libres de ellos? Pero claro, no estábamos ocupados y aun cuando Dios nos habló en la reunión de padres, tampoco lo llevamos a cabo. ¿Por qué digo esto? Porque se ve, yo se los dije aquel día, el resultado de la enseñanza se ve en el obrar de los cristianos y no se vio un buen resultado. De hecho, cuando yo hablé de los matrimonios y hablé la necesidad, las diversas necesidades del matrimonio, y una de las necesidades que yo dije que si se podía, tenía que el esposo llevar a la esposa a algún lugar unos días de vacaciones. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Bien. Eso fue lo único que les quedó. O mejor dicho, lo que yo vi que más practicaron fue eso. Este año se fueron de vacaciones como nunca. Me alegra por un lado, pero me entristece por el otro, porque parece que fue lo más importante esto y no todo lo demás. Ahora, no podemos tomar parte de la enseñanza, tenemos que tomarla toda. Absolutamente toda. ¿Queremos que nos vaya bien? Queremos que nos vaya bien. Entonces, hay una forma de hacerlo. Hay que seguir el orden bíblico y nos irá bien. Así que tenemos que criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Una hermana me hizo reflexionar aquí hace días atrás. Me hablaba de la necesidad de que a los niñitos se les enseñe en la escuela bíblica. Porque ella se acordaba que tenía a cargo los niñitos de 4 o 5 años o algo así. Y le enseñaban historias de la Biblia. Está bueno. Por algún lado uno lo mira y dice, está bien. Porque le enseñamos algo que está en la Biblia y va conociendo al menos eso. Pero la realidad que yo observé después, yo le dije a la hermana, mira, vamos a estar orando, hermana, porque yo estoy inquietado con otras cosas. Y en realidad, no puede. Y esto no solo le pasa a la hermana, nos pasa a todos, ¿eh? Está claro, ¿verdad? Lo que le pasó a la hermana, ella fue la que habló, pero en realidad nos pasa a todos. Cuando yo lo diga se va a dar cuenta. No puede en un hogar cristiano un niño de 4 años no tener ni noción de Dios. Porque, ¿qué hicimos todo el día? Fíjese un ejemplo. Usted envía a su hijo de 3 o 4 años, porque hasta de 3 años ahora, a una salita de 3 o 4 años, cuando vuelve de la salita, se sabe algo nuevo, ¿o no? ¿No viene con una canción nueva? ¿Sí? Y la canta y todos los escuchamos y decimos que bueno, cómo aprende. No nos damos cuenta que está aprendiendo porque le dio capacidad Dios para que a esa edad aprenda, porque desde esa edad hay que trabajar con los niños para enseñarle la verdad de Dios, para enseñarle quién es Dios, para enseñarle las cosas que acontecieron antes. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que hacemos? Nos desligamos de la responsabilidad. Nos desligamos de la responsabilidad de padres.
Nos desligamos. Acá dice, ¿cómo vamos a pasar? ¿Cómo vamos a pasar o traspasar lo que estamos aprendiendo a la generación nuestra, que es la que sigue, nuestros propios hijos, si no nos ocupamos? No se puede. Si en vez de darle Biblia, pero qué aburrido, siempre la Biblia, es aburrido para aquel que no entiende la vida que está viviendo. Es aburrido para aquel que no comprende que esto es la vida. Es aburrido para aquel que no entiende que cuando está todo bien, se aleja bien lejos de Dios. Pero cuando las cosas comienzan a andar mal, se acerca, como aquel que vuelve arrepentido, pero no le vaya a ir bien de nuevo porque otra vez se va. Y se juega con el Evangelio y se juega con Dios como si fuera que no va a suceder nada. Nada pasa ante los ojos de Dios que Él lo pueda contemplar y saberlo de antemano. Por eso es que tenemos nosotros que meditar, darnos cuenta si algo sucede con alguien de esta forma, ayudémosle, como hemos hablado días atrás, equipémonos no para equiparle a otro para que no le suceda. No puede ser que nos sucedan estas cosas y sigamos así. Yo meditaba, hay cuántas naciones que predican el Evangelio y tienen persecuciones por todos lados, persecuciones tremendas, hasta la muerte. Algunos lo torturan hasta que nieguen a Cristo. ¿Por qué no sucede eso, por ejemplo, en la Argentina, entre tantos otros lugares? ¿Sabe por qué? Porque el diablo los tiene engañados. Y aunque sea la iglesia poderosa, aunque sea la iglesia que se llena del Espíritu Santo de Dios, si no pone en práctica las enseñanzas, no le sirve de nada. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque si no tiene problema con nosotros, porque de repente tomamos la doctrina en parte y en parte no, entonces más libertad va a tener con nuestros hijos porque no le estamos enseñando nada. Cuando querramos acordar, hermanos míos, el diablo está haciendo un trabajo muy escondidito atrás. Nosotros lo metemos a las personas adentro y él saca a los jóvenes para afuera. Y los jóvenes salen, ¿por qué? Porque les falta conocimiento, les falta instrucción, les falta ejemplo de los padres, les falta ejemplo de papá, les falta ejemplo de mamá. No hay una ocupación, no hay una vida cristiana neta, segura, una vida cristiana de ejemplo. Entonces, ¿cómo queremos alcanzarlo? ¿Cómo queremos lograrlo? ¿La vía de escape cuál es? La escuela bíblica o la escuela de los domingos. Dejan allí el niño, la niña, hasta los jóvenes. Los jóvenes están siendo instruidos, está todo bien, están siendo instruidos, pero en la casa, ¿qué sucede? Tiene conocimiento de la Biblia, pero no lo ven en sus padres, no va a ayudar porque a la larga termina también desfalleciendo, porque no lo ven en aquellos que lo tienen que ver. Ahora miremos entonces, ¿cuánto trabajo nos espera? ¿Será que queremos nosotros hacernos cargo todo este año de esto que nos espera? ¿Será que nosotros podemos, ya que nuestros hijos se crecieron, ayudar a otros a formar una generación agradable a los ojos de Dios? Si queremos, sí. Quiero tomar otro ejemplo de una persona que es muy notorio, se destaca mucho en la Escritura, Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, versos 14 y 15. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Lo leyó? Pero mire lo que dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. A ver, ¿de quién aprendió? Capítulo 1 de la misma carta, verso 5. Vamos a leer el verso 3 para que quede completo. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, ¿de quién aprendió? La abuela le enseñó a la madre le enseñó al hijo. ¿No se alegra? Tenemos que alegrarnos porque sí que delega una responsabilidad mayor, pero también vemos el resultado.
Un joven que el apóstol Pablo lo insta, que no te detengas, no tengan en poco tu juventud, vos te formaste bien, tus padres, tu madre en este caso hizo un buen trabajo. Mire, se agregaba una frase así, tus madres, tu abuela hicieron un buen trabajo, mire qué gloria, mire qué elogio en Cristo Jesús, que alguien diga, tus hijos se formaron bien porque los padres se ocuparon, alabado sea Dios, los padres tuvieron un trabajo, tuvieron una dedicación, le enseñaron las Sagradas Escrituras, ¿desde dónde dice? Desde la niñez. Y nosotros queremos llevarlo a eso sí, a la escuelita, al aula de 4 no falta. ¿Sí? Porque son un par de horas que las madres, bueno, tienen un tiempo más para hacer otras cosas. Pero podríamos dejar algunas cositas de lado y enseñar lo que va a hacer que nuestros hijos se formen en cosas eternas y maravillosas. ¿Lo cree? ¿Trabajaremos? ¿Será que lo haremos? ¿Será que nos vamos a ocupar de esto? Ahora, qué tremendo este ejemplo, ¿verdad? Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras desde la niñez. Tuvo la oportunidad, tuvo alguien que se ocupó, tuvo ejemplo a seguir. Pablo lo resalta, Dios le permite que aparezcan estos nombres aquí. La abuela Loida y su madre Eunice. ¡Ah! Gloria a Dios. Dios permite semejante ejemplo. ¿Cómo nosotros no vamos a aprender? ¿Cómo no vamos a aprender? Vamos a ver otro ejemplo que tampoco podemos pasar por alto, Colosenses. Aquí entramos todos porque es necesario que así sea. Capítulo 3, verso 18, pasaje que nosotros siempre compartimos con lo que es el tema de casamiento. Dice, casada está sujeta a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis áspero con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Mire el ejemplo. Mire el consejo. Ahora mirémonos, cada uno de nosotros, ¿estamos así? ¿Es el cuidado que estamos teniendo? Madre, padre, hijos, esposo, esposa, ¿es el cuidado que estamos teniendo? Cuando servimos a los demás, cuando hacemos un trabajo de ayuda, ¿lo hacemos como para el Señor o lo hacemos así nomás porque es el hermano y porque de hecho no me paga para que lo haga? ¿Verdad que tiene que ser diferente? Tiene que ser como para el Señor. Mi hermano, si yo le regalo algo a mi hermano como si se lo regalase al Señor, así es. Cualquiera que le hiciera daño a uno de estos pequeñitos, dijo el Señor, a mí me lo hacen. Así que cuando se le hace un bien a un pequeñito de estos, al Señor se lo hacen. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que cuando vamos a hacer un trabajo por amor, hermanos amados, aquellos que lo necesitan, hagámoslo lo mejor que se pueda, porque tenemos que ser conscientes que lo haremos para el Señor, de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Y qué desagradable sería hacer algo así nomás porque es para el hermano tal que no tiene para pagar. Pero qué bueno es cuando se mueve la iglesia y vaya a hacer el trabajo para el hermano tal porque no puede pagarlo. Y allí se ve la comunidad de la iglesia, se ve la generación formada por una misma enseñanza, por el mismo flujo de enseñanza, obrando y mostrándose a sí mismo que se puede alcanzar lo que Dios nos enseña. Servir a Dios en nuestra generación, ¿lo querrá hacer usted? ¿Hay alguien que lo hizo? Mucha gente. Pero vamos a tomar un ejemplo bíblico. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13, verso 36. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Está hablando
de que no fue por él quien dijo, no verás tu santo corrupción, sino que hablaba de Cristo, ¿verdad? El ejemplo es para enseñar de que no habla David de sí mismo, sino del Señor Jesús. Pero mire cómo le dice, a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Así que a su generación hizo un servicio según la voluntad de Dios. Ahora fijémonos, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿No tenemos acaso que servir a nuestra generación? ¿No? ¿No tendríamos que servir a nuestra generación? ¿Cuál es nuestra generación? Todos nosotros, los que somos contemporáneos, más o menos de la misma edad. Los que estamos aquí, esta congregación, hemos dicho, vamos a servir a esta generación, haciendo lo que corresponde, obrando a la manera de Dios, ayudando a quien lo necesite, obrando siempre de esa manera que realmente produce algo hermoso, que agrada tanto el corazón de Dios que no se priva de bendecirnos. Si Abraham tenía que enseñar a sus hijos para que todas las bendiciones que Dios le prometió a Abraham se cumpliesen ellos, cuando ellos obrasen por lo que Abraham le comunicaba, ¿cuánto más para nosotros? Que dice que el que no escatimonia a su propio hijo, sino que nos dio con él todas las cosas. ¿Cómo nosotros no obrar? ¿Cómo no enseñar? ¿Cómo no formar esta generación? Ahora, queremos participar de hacer esta formación, vamos a ayudarnos nosotros como congregación y como generación. Y vamos a formar la generación que sigue, nuestros niños, nuestros hijos. Vamos a formarlo, vamos a ocuparlo, vamos a ocuparnos. Que nuestros hijos lean la Biblia, que nuestros hijos tengan interés. Si está a su lado allí escribiendo un papel, dígale que trate de escribir, ya que sabe escribir, que escriba los versículos, que vaya aprendiendo, que se vaya instruyendo. Hágale buscar los versículos de la Biblia, no es malo, al contrario, es bueno, tiene la oportunidad que algunos de nosotros no tuvimos porque vinimos grandes a la iglesia. Tenemos la oportunidad nosotros como padres cristianos formar a los hijos, a nuestros hijos que vienen tras nosotros. Queremos que se libren de este mundo malo, queremos que se libren de la droga, queremos que se libren del alcohol, de tantas cosas que están pasando allá afuera. Pero no le damos las herramientas, solamente son palabras, le decimos, no vaya, no es bueno, a Dios no le gusta, Dios se enoja, no le agrada y un montón de cosas cuando tenemos tanta herramienta para darles a conocer la verdad de Dios, el propósito de Dios y lo que Dios quiere con el hombre. Pero que a veces ni siquiera está firme para con nosotros mismos. ¿Cómo vamos a lograr que esté firme para con nuestros hijos? Ahora fijémonos cuánto trabajo tenemos con nuestros hijos. Que no vengan al culto no está bien. Porque hoy no vienen y si usted le dice, vos venís igual, va a venir porque todavía es niño y todavía le obedece. Pero nunca va a hallar el interés. Cuando tenga mayoría de edad, hasta luego, nos vemos. ¿Quién fue el culpable? Él, porque fue un rebelde. No, tú eres el culpable, porque no enseñaste a tiempo. Aquí vemos una abuela y una madre que enseñaron a tiempo, y el apóstol Pablo lo resalta. Vos aprendiste la escritura desde la niñez, porque tuviste quien se ocupó. Tuviste quien se ocupó. ¿Será que nuestros hijos van a decir eso? Espero que sí, que de nuestros hijos digan, este sabe las escrituras y sabe que esta escritura le pueden hacer salvo, pero que tuvo quien se ocupó, tuvo quien le enseñó, no los llevó a disfrutar las cosas de este mundo, los llevó hacia Cristo, queremos que la gente venga hacia Cristo y nosotros salimos hacia el mundo, hermanos míos, no, volvámonos todo a Cristo, busquemos las cosas que son verdaderamente de Dios y tratemos de aprenderla para nosotros y transmitir a la generación que sigue. Vamos a formar entonces una generación para Dios, pero no pensemos en los jóvenes que vienen tras nosotros y en los niños que vienen tras nosotros. Pensemos en nosotros mismos, seamos nosotros esa generación para Dios, para que luego cuando nos vayamos habiendo concluido la tarea, podamos decir también de nosotros, alguien pueda decir, estos sirvieron en su generación y esta es la generación que quedó. Alaba, bendice el nombre de Dios y no cambia las cosas del mundo por las cosas del Señor. Al contrario, todo el tiempo toma las cosas de Dios porque tiene hambre y sed de lo que proviene de Dios. Alabado sea Cristo. Puesto de pie, por favor. El mensaje que acabamos de oír fue predicado en nuestra sede central, ubicada en la calle Marcos Astre 5232 del barrio Parque La Gloria, San Miguel, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Nuestros días de reunión son los miércoles y sábados 20 horas y domingos 19 horas.